vamos a presentar una iniciativa de ley para poner orden en todo lo relacionado con la subcontratación, llamado outsourcing, que se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y sobre todo que afecta a los trabajadores, porque de esta manera les niegan sus prestaciones laborales, los despiden a fin de año masivamente y no les reconocen sus derechos laborales fundamentales, ni aguinaldo, ni reparto de utilidades, nada, por este mecanismo que se creó para facilitar a las empresas los trámites de contratación de servicio, pero se deformó, se echó a perder y hay despachos que se dedican a estas actuaciones, a estos procedimientos que tienen miles de trabajadores. Esto lo notamos ahora que se nos presentó la pandemia. De repente empiezan los despidos de trabajadores, pero de miles de trabajadores de una sola empresa. Hay empresas de este tipo que tienen hasta 100,000, 150,000 trabajadores. Por eso vamos a presentar esta iniciativa de ley. Vamos a poner un ejemplo que ubicamos en estos operativos. Adelante. Es un ejemplo real para que podamos ver cuál es el esquema. Acudimos a un hotel que está en Cancún, en Quintana Roo. Ahí encontramos 802 trabajadores. De ellos, únicamente 2 eran o estaban reconocidos como trabajadores del hotel. Operaban 14 empresas subcontratistas pagadoras, en las cuales se distribuían el resto, los 800 trabajadores restantes. De esos 800 trabajadores, ubicamos que 40 trabajadores no estaban registrados en el Seguro Social, trabajaban en la informalidad. 762 trabajadores estaban registrados con falsos salarios mínimos. Ninguno de los trabajadores conocía ni reconocía a las empresas que les pagaban y todos estaban obligados a contratar cada 3 meses con distintas empresas subcontratistas o empresas pagadoras. ¿Cuál es el problema de que un trabajador ni siquiera sepa qué empresa lo tiene contratado? El problema es que si al trabajador no le pagan su salario o lo corren sin alguna justificación, no tiene a quién exigirle y en una posible demanda incluso resulta que la empresa o no tiene patrimonio o la empresa ya no existe, porque son empresas fantasmas que se crean y desaparecen precisamente para evadir responsabilidades. Este esquema es el que vemos multiplicado en diferentes sectores alrededor del país. Es por ello que hoy presentamos una reforma integral
que permita cortarle los tentáculos al pulpo de la subcontratación y armonizar las diferentes leyes para que no existan huecos que permitan este tipo de simulaciones. La propuesta consiste en regular 3 figuras. La primera es la subcontratación de personal. La segunda son los servicios especializados y obras especializadas. Y la tercera son las agencias de colocación. Adelante. En el primer caso, se prohíbe la subcontratación de personal, que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Es decir, no puede haber empresas que simulen sus relaciones laborales y que cuenten con trabajadores contratados por otros. Si nos vamos al ejemplo del hotel, estaría prohibido subcontratar a su personal. Adelante. En el caso de los servicios especializados, se permite y se regula la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos. Se va a requerir para ello una autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y formarán parte de un padrón público disponible para cualquier ciudadano. Si nos vamos nuevamente al caso o al ejemplo del hotel, el hotel podría contratar con una empresa especializada, por ejemplo, el mantenimiento de sus elevadores o de sus aires acondicionados. Y finalmente, las agencias de colocación. Estas podrán intervenir en el proceso de contratación, es decir, en lo que tiene que ver con el reclutamiento, con la selección, el entrenamiento, la capacitación, entre otros, pero en ningún caso el intermediario se considerará patrón ni podrá contratar en sustitución. Adelante. Finalmente, el tema de las sanciones. Se prevén sanciones más severas para las empresas que incumplan. Se procederá por el delito de defraudación fiscal. No se permitirá que deduzcan impuestos y se impondrán multas a todas las empresas que incumplan. Señor presidente, estamos seguros de que esta propuesta, de ser aprobada por los legisladores, va a permitir que podamos ir construyendo un mercado laboral más equitativo, más equilibrado, más justo y más productivo. Es todo, presidente. Me gustaría que se vuelva a poner la gráfica de lo que pasa en diciembre, que es la prueba fehaciente de cómo maniobran para no cumplir con las obligaciones laborales, cómo afectan a los trabajadores y cómo también se afecta a la hacienda pública. No es posible se vienen creando empleos, pero en el mes de diciembre, y esto viene de tiempo atrás, podríamos poner la gráfica completa, y es la misma tendencia. Y en diciembre se caen los empleos. ¿Cómo es? Estamos hablando de menos 378,000. Es casi lo que se perdió en un mes de pandemia. Pero ahí pues sabemos, ¿no? En abril perdimos 500,000, en mayo
280,000 menos que en diciembre del 18. Y vemos 19, lo mismo. ¿Cómo se explica? Es un abuso, ¿sí?, a una ley que se creó aceptando sin conceder para facilitar los trámites a las empresas que se dedicaran a producir y que no se desgastaran en los trámites laborales, pero se abusó. También es importante decir que hay muchas empresas que cumplen, no se puede generalizar. Básicamente, este fenómeno está orientado, se detecta en las grandes empresas, no en las medianas y en las pequeñas, que son las que tienen esta subcontratación. Entonces vamos a ordenar esta situación. Este es el fundamento. Y vamos a firmar la iniciativa que vamos a enviar hoy mismo a la Cámara de Diputados. De este lado, por favor.